Gracias, Carlos. Hasta luego, Camila. Hasta luego. Y estamos ahora con Javier Curcio, con economista. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Con quien vamos a hablar un poco de la situación económica de las provincias, ¿bien? Porque Alberto le dio un préstamo a 5 provincias. ¿Cuáles son estas provincias? ¿Qué tipo de préstamo les dio? Sí, por lo que se entiende, la provincia son las provincias de Chaco, Jujuy... No, perdón, no recuerdo exactamente cuáles, pero en todo caso son provincias con urgencias en relación con afrontar deudas que tienen vencimientos en dólares en el corto plazo. Y por las noticias que surgieron estos últimos días, esos préstamos son préstamos de corto plazo sujetos a la presentación de planes de mediano o largo plazo que puedan ser sostenibles para poder acomodar esos desequilibrios, digamos, que tienen algunas de las provincias. Y hay otra cuestión particular, que es por qué estas provincias y no el resto. Estas fueron las que tienen una situación más acuciante, lo pidieron primero de alguna manera, en general están alineadas, son aliadas al gobierno nacional y de alguna manera, digamos, dieron una primera señal en este sentido, en un compromiso del gobierno nacional de hacer frente a esas respuestas. Y cuando vos decís que estas provincias tienen que presentar planes, es decir, le tienen que presentar a la nación la manera en que van a hacerse cargo de las deudas próximamente. De alguna manera es cómo organizan un sendero de mediano plazo para poder acomodar esos desequilibrios. En los casos particulares, esos son, digamos, conversaciones informales y no hay todavía, hasta donde entiendo, una línea más clara de cómo va a ser esa negociación, pero en todo caso es parte del proceso complejo que tiene la relación nación-provincias en estos primeros momentos, digamos, o días o semanas de las gestiones de gobierno para ordenar esos senderos de los próximos meses. Esta relación compleja entre nación-provincias es una relación compleja que tiene como su historia, ¿no? Que claro, viene de hace tiempo. ¿Cuáles dirías que son esos puntos complejos de las relaciones nación-provincias? Bueno, hay toda una discusión, de alguna manera, donde uno puede discriminar las transferencias automáticas de las transferencias discrecionales. A ver. En los cambios de la coparticipación federal de impuestos a partir de las reformas de los últimos periodos, la reforma de los 90, la nacionalización del sistema previsional a finales de los 2000 y de alguna manera la restitución de parte de esos fondos que las provincias habían cedido a la nación, que durante la gestión de Cambiemos fueron devueltos a las provincias y de alguna manera mejoraron la situación fiscal provincial, que hoy tiene una situación de urgencia menos agravante que la que tiene el gobierno nacional, de alguna manera podríamos decirlo. Entonces, hoy el gobierno nacional está muy complicado, en una situación de crisis, de obviamente un sendero muy complejo de acomodar las cuentas públicas, y algunas provincias están pidiendo algunos casos particulares para poder resolver estas urgencias. El gobierno nacional tiene que tener una muñeca muy complicada para poder acomodar esas transferencias discrecionales que acompañan las reformas de las transferencias, digamos, más, podemos decir, que se dan de manera automática o de manera vinculada a las ciertas fórmulas o acuerdos más permanentes. Este punto de las transferencias fiscales me parece central, porque bueno, durante todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se habló mucho de federalismo, ¿no? Permanentemente la presidenta hacía referencia a que se trataba de un gobierno federal, pero sabemos que las relaciones entre la nación y la provincia estaban basadas básicamente en esas transferencias fiscales discrecionales de las que estabas hablando, ¿no? Entonces, que de alguna manera los gobernadores eran muy dependientes del gobierno nacional. Vos dijiste que eso cambió bastante en el caso de Mauricio Macri, y Alberto también habla de que con su presidencia se va a hacer un verdadero federalismo, que la relación con los gobernadores va a cambiar. ¿Qué implicaría un verdadero federalismo? ¿Qué tipo de transferencias, qué tipo de relación tendría que ser la base entre las naciones y las provincias para que podamos hablar de una mayor transparencia y una menor discrecionalidad? Sí, bueno, eso es un gran desafío. Creo que de alguna manera el gobierno de Cambiemos hizo un par de reformas en el sentido adecuado de darle mayor previsibilidad y mayor transparencia a esos acuerdos. El gobierno actual está viendo cómo se posiciona en la cancha en esa discusión, y estos primeros cambios van en el sentido contrario, digamos, a lo que estamos planteando, ¿no es cierto? Porque son discrecionales para situaciones de urgencia. Es obvio que estamos en una situación de emergencia, que las discrecionalidades tienen que existir, pero es importante que eso se enmarque en un proceso de
previsibilidad donde a partir de esta cuestión, por ejemplo, de la discontinuidad del consenso fiscal, donde ahora se le permite a las provincias que vuelvan a cobrar, por ejemplo, ingresos brutos o sellos, a reducir la deducción, digamos, de estos impuestos que se había acordado durante Cambiemos, superada la urgencia, darle cierta previsibilidad y poder volver a un sendero donde esos impuestos puedan ir reduciéndose y se pueden ir acompañando con mejores transferencias automáticas del gobierno nacional, donde ahí los recursos que antes iban al ANSES y ahora dejaron de ir al ANSES, pueden ir cumpliendo, digamos, parte de ese rubro. Y también, esto sería más del lado de los ingresos, del lado de los gastos, es importante acomodar ciertas potestades funcionales, lo que llamamos potestades funcionales, para que haya cierta previsibilidad de ese esquema. Hay algunos sectores que tienen algún caso particular, digamos, para analizar, por ejemplo, las cajas previsionales de las provincias no transferidas. Hay un compromiso histórico entre el Gobierno Nacional y las provincias, donde las provincias se comprometen a armonizar los parámetros de las jubilaciones al esquema nacional, y a cambio de eso el Gobierno Nacional financia los déficits de las cajas previsionales provinciales. Eso no estuvo pasando en los periodos previos, hubo un conflicto muy importante, el kirchnerismo anterior. Cambiemos de alguna manera resolvió con estas transferencias automáticas parte del conflicto y ahora vuelve a ponerse sobre la mesa. Obviamente en la crisis, la manta corta, las dificultades, detrás de todo esto está todo el tema de la recesión y la dificultad, donde cada gobernador tiene sus dificultades para cobrar ingresos y reducir los gastos, o sea, en una situación de todo es muy complejo. Sí, muchos gobernadores que no están pudiendo, no terminaron de pagar el medio aguinaldo, que no saben qué va a pasar con las terminaron de pagar el medio aguinaldo, que no saben qué va a pasar con las clases, los docentes. Exacto, ¿no? Hay pujas salariales, hay demandas sobre múltiples incrementos de gastos, hay una situación de una holgura relativa a nivel provincial que es menos grave que la del Gobierno Nacional, pero el Gobierno Nacional tiene otras herramientas y entonces todo eso hace un escenario muy complejo donde claramente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, la misma Presidencia y demás tienen que coordinar un sendero de acuerdos de mediano plazo en esta lógica. Y en este escenario complejo se está en este momento discutiendo y capaz se termine de votar a lo largo del día la ley impositiva en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cambios nos trae esta ley impositiva? ¿En qué tuvo que ceder Axel Kicillof? ¿Qué va a pasar finalmente con la política económica impositiva? Sí, el caso de la provincia de Buenos Aires es un caso particularmente de interés y de conflictividad creciente, digamos, por varias cuestiones. Por empezar, es la jurisdicción, digamos, de un peso relativo muy fuerte, donde hay mucha atención centrada en términos de ese peso relativo. La provincia de Buenos Aires es una de estas que tiene unos vencimientos complejos de la deuda, digamos, que de alguna manera le generan algún tipo de exigencia mayor de los recursos de corto plazo, y además la gestión de Kicillof entrante está con un interés de poder darle una progresividad al sistema tributario, que eso le puso un ingrediente adicional aparte de esta complejidad. Hay dos o tres casos particulares, digamos, que suponen, en el buen sentido, la gestión de Kicillof busca concentrar con más fuerza la presión fiscal sobre los sectores sociales más favorecidos, pero hay algunas cosas que ajustar y es parte de la negociación política de estos momentos. Hay un caso particular con el impuesto inmobiliario rural, por ejemplo, donde las escalas están puestas por la cantidad de hectáreas que tienen los propietarios y no se toma en cuenta necesariamente el valor de esas hectáreas o el peso relativo. Lo que producen, ¿no? Exactamente. Entonces ahí hay un problema de lo que podemos llamar la equidad vertical, digamos, en este caso equidad horizontal en el principio de capacidad de pago, porque dos personas que tienen la misma capacidad deberían poder tributar lo mismo. Acá le estamos pidiendo que tributen más a dos personas que tienen capacidades diferentes. Uno tiene un campo muy rico, con mucha capacidad de producción, y otro con mucho menor valor o menos capacidad, y esos que tienen una presión muy fuerte, se habla de un 75% de incremento por encima de la inflación, etcétera, genera ciertas rispideces que se cruzan con cuestiones políticas, pero que en términos económicos también hay una cuestión ahí para resolver. Hay otro de los cambios impositivos importantes, que es que se aumentan ciertas alícuotas vinculadas a los ingresos brutos. Es un impuesto muy malo en términos de distintas cuestiones técnicas, y por eso, en el buen sentido, la gestión de Cambiemos estaba buscando reducir eso y para compensarlo con algunas transferencias nacionales. La urgencia hace que eso haya que revertirlo y se vuelve a cobrar impuestos. Hay algún impuesto ahí sobre el acopio en los puertos, que hay una dificultad política detrás de eso. Hay
hay que tener cuidado porque eso desincentiva la actividad económica. Estamos en una situación de estancamiento, de mucha dificultad en términos de la producción y de la generación de riqueza, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con cómo se van generando esos esquemas, y parte de la negociación política entiendo que está buscando mitigar ese tipo de procesos, ¿no es y cierto? suponiendo que la ley impositiva se termine de votar hoy, lo que se va a recaudar a partir de esta ley impositiva, ¿permite a la provincia hacer frente a los vencimientos de deuda o va a necesitar más? No, bueno, seguramente habrá que ver cómo queda en el detalle fino la recaudación con los nuevos cambios. Eso habrá que estimarlo una vez que esté definido, porque están, hasta donde entiendo, discutiendo en este momento artículo por artículo, claro, qué cambios se hacen. Pero en cualquier caso, lo más probable es que se logre llegar a un equilibrio primario, lo que se llama un equilibrio primario, que es el de hacer frente a los gastos después del pago de intereses, pero en todo caso el stock de capital, los intereses de la deuda y las cuestiones vinculadas al endeudamiento probablemente necesiten algún grado de refinanciación, sí, donde ahí la provincia de Buenos Aires va a tener que acudir al gobierno nacional, y es parte de la negociación que no solamente esta provincia, sino todas tendrán que acordar en un proceso de mejor armonización, y un poco ligándolo con lo que decíamos antes, las transferencias automáticas y los apoyos discrecionales que pueda tener el gobierno nacional con ellas. Vos decías que la provincia de Buenos Aires está en una situación compleja. ¿Qué hace que la provincia de Buenos Aires, en términos económicos específicamente, tenga una situación por ahí más compleja que otras provincias? No, la situación compleja de corto plazo tiene que ver con algunos vencimientos de la deuda, y además es una provincia con muchas demandas salariales, digamos, al igual que todas, pero en este peso relativo muy fuerte y en esta vitrina, y de alguna manera como efecto de demostración respecto de negociaciones en otras provincias y demás, las demandas salariales, por ejemplo, el salario docente, cuestiones vinculadas a los médicos, temas vinculados a la seguridad, etcétera, hace que esas demandas sean más complejas. Hay toda una situación de el deterioro en la actividad económica, la reducción fiscal, la actualización, proceso de mucha inflación, es muy complejo actualizar los impuestos, impuesto inmobiliario, impuesto a los automotores, el impuesto a los sellos, que no necesariamente acompañan ese proceso inflacionario. Entonces, hay demandas para aumentar los gastos siguiendo esa inflación, y los impuestos no logran alcanzar ese esquema. El que mejor se acomoda a esa discusión es el impuesto a los ingresos brutos, pero es el que queremos bajar, y es el que de alguna manera estamos tratando de que pierda peso relativo. Estos otros, que son más conflictivos, pero también son más favorables, requieren toda esta tensión que es ¿Más favorables a quién, viendo. perdón? Favorables a la dinámica económica, digamos, ¿no? Digo, el impuesto inmobiliario es un impuesto que puede generar progresividad, se puede aplicar con más fuerza sobre los que más tienen, es menos trasladable, por lo tanto el impuesto inmobiliario urbano recae sobre los propietarios que no se trasladan a los consumidores, por lo tanto es más fácil hacer que el que lo pague sea efectivamente el que se hace cargo del costo fiscal de ese esquema. Genera menos desincentivo, porque uno no deja de comprar actividad, digamos, de comprar propiedades por el impuesto inmobiliario. Entonces hay distintas cuestiones que hacen que en su diseño convenga cobrar esos impuestos en vez de impuesto a los ingresos brutos, que es mucho, genera varios problemas. ¿Qué consecuencias trae el impuesto impuesto a los ingresos? El problema de los ingresos, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que tiene un problema en su diseño respecto de que se va aplicando sobre distintas etapas, donde el impuesto que recae sobre una etapa forma parte de la base imponible del impuesto de la etapa próxima. Entonces, si el productor de trigo le vende al molino ese esquema con el impuesto incorporado, sí, el impuesto de la venta del molino a la panadería, de alguna manera, también traslada ese impuesto. Hay unos efectos económicos, piramidación, acumulación, que hacen que la imposición se vaya agravando con más fuerza. Hay distintas distorsiones y eso genera mucho desincentivo económico, genera concentración para que se acumule en un único productor, y eso es muy complejo para desincentivar la actividad económica. Muchísimas gracias, Javier, por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte con la repregunta y ya volvemos.